Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. La vida va tan rápido que a veces olvidamos lo bonito que es simplemente estar. Estar en casa, con nuestras cosas, con nuestras rutinas, sin prisas, disfrutando de lo sencillo. Porque aunque no todos los días son buenos, siempre podemos encontrar algo bonito en lo cotidiano. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy empezamos de esta manera tan particular, así que os doy la bienvenida y como veis, pues me gusta empezar el día con calma, ventilar la habitación, preparar el desayuno, escuchar simplemente el silencio de la casa. No siempre es perfecto, pero aprender a disfrutar de estos momentos hace que la rutina se convierta en un regalo, corazones. Así que empezamos con el vídeo. Así que, como os he dicho antes, os doy la bienvenida a todos. A los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis y a que me regaléis un me gusta, que eso ayuda mucho al canal. Y nada, corazones, que empezamos y nos ponemos al lío. You smile at me, wish you stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you Y bueno, pues hoy, antes de ponerme a hacer nada en la casa, voy a preparar un banana bread con unos plátanos maduros que no quiero tirar. En mi casa, pues eso, cuando están muy maduros ya no les gustan, pero yo aprovecho para hacer este rico postre. Yo lo hago con la receta de Thermomix, que os dejaré en la cajita de descripción, como otras veces os he dejado, pero también se puede hacer sin Thermomix. Ya sabéis que yo escucho Kiss FM España y la verdad es que eso me anima todos los días. Así que, pues eso, deciros que hasta lo más sencillo puede convertirse en algo especial si lo hacemos con cariño. Cocinar con lo que tenemos es también una forma de agradecer lo que la vida nos da, sin prisas y disfrutando del proceso. Y mientras se hornea, pues voy a poner una lavadora. Pequeños gestos que hacen que el día a día vaya tomando forma, pero eso sí, sin prisas y dejando que la casa siga su ritmo. Balancing on a weary line, too scared
had to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. Y aquí lo que os muestro es este suavizante de la marca de Pink Stuff, que es reconocido por su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Así que voy a probarlo y ya os diré pues si me gusta o no. También voy a aprovechar para batir el yogur que dejé haciendo la noche anterior. Ya sabéis que yo en mi casa el yogur no puede faltar y no les gusta, no es que no les guste el comprado, sino que este les gusta muchísimo más. Así que yo prácticamente todas las semanas, pues eso, hago 3 litros de yogur, lo bato y lo pongo en unos botecitos de cristal que tengo y ya lo pongo en la nevera. Así que esto es pues una rutina semanal. Si todavía no habéis probado a hacerlo, pues también tengo la receta de cómo hacer el yogur natural. La verdad es que, bueno, pues a mí me gusta mucho porque sabes lo que estás comiendo y sin ningún conservante, ni ningún colorante, ni nada. Simplemente el ingrediente que yo le pongo es la leche y, bueno, pues la bacteria que la saco de otro yogur. Y bueno, pues ahora voy a poner de la lavadora que he puesto, pues una secadora. Ya sabéis que yo pongo una lavadora al día, alternando entre ropa blanca, de color o toallas, otro día las sábanas. Para mí es una rutina sencilla que ayuda a que no se acumule y la casa siempre esté al día. Y bueno, pues ya una vez horneado el banana bread, me voy a preparar un cafetito y me voy a regalar unos minutos para mí. No siempre es fácil encontrar tiempo para parar, pero esos pequeños momentos también forman parte de ese ritmo pausado que tanto me gusta. Hacer hogar es cuidar de los demás, pero también es cuidar de uno mismo. Aunque no todos los días sean perfectos, siempre hay algo sencillo que puede hacerlos especiales. Así que me voy a preparar el cafetito y voy a relajarme un ratito hasta que sea hora de llevar a mi hija al instituto.
Y bueno, pues a la vuelta ya voy a aprovechar para hacer una limpieza ligera y como siempre comienzo limpiando el polvo y aspirando. O sea, tareas que siempre me ayudan a mantener todo en su lugar. Esto la verdad que me gusta hacerlo a diario porque como yo llamo son las áreas de más tráfico y es pues lo que en el día a día utilizamos. Así que esto se hace en un periquete y la verdad es que pues marca mucho la diferencia. También voy a aprovechar para dar un repaso a los sofás y a los cojines. Me gusta muchísimo esta aspiradora antiácaros, que la verdad es que me ayuda a mantenerlo todo mucho más limpio y libre de alérgenos. Son pequeños gestos que, como siempre os digo, aunque no llevan mucho tiempo, hacen una gran diferencia en cómo se siente el ambiente en casa. Y ya, pues por último, voy a pasar la aspiradora por el salón, por la entrada, en fin, son dos áreas que se usan muchísimo y siempre pues acumulan más polvo y suciedad. Como os digo, es una tarea rápida, pero fundamental para mantener la casa limpia y ordenada. Al final, todo se siente mucho más fresco y acogedor. Been a mess since you left. I've been keeping all your boxes in case you ever wanted to move back in again. Como ya sabéis, yo siempre dedico unos 15 o 20 minutos a hacer algo extra al día. Lo podéis ver en mi plan de limpieza,
Y hoy, pues eso, quiero organizar un poco más y limpiar esos rincones que suelen pasarse a veces por alto. Hoy me voy a centrar en lo que es el comedor. Es un espacio que no utilizamos mucho, pero que siempre agradece, pues eso, ese toque de frescura. Porque mantener estas áreas limpias no solo hace que la casa se vea mejor, sino que también ayuda a crear una atmósfera, pues eso, mucho más tranquila y organizada, que de eso es lo que se trata. Wash the windows and the paint, get the dust off my chest. Found the letters that I gave you, you didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes. I thought you would have wanted to remember when you stayed, but you just threw it all away. I think I need to clean my room. Inside me too. I'll get your clothes out the drawers and floor, get your love out the door before I show this place to someone new. Y la verdad es que yo cuando me pongo, pues me pongo, hago ventanas, hago cristales, la vitrina, en fin, pues eso, que me lío y me lo dejo todo pues como a mí me gusta. Y ya pues aquí también termino aspirándolo todo y dejándolo todo, pues como os he dicho antes, como a mí me gusta. Now let someone new in, I'll be glad I said. Think I need to clean my room. The space you locked inside me. Y ahora pues voy a preparar un puchero para hacer sopa, que con este clima lluvioso la verdad es que apetece muchísimo. Esto es una receta súper sencilla pero reconfortante, perfecta para los días fríos. Tener algo calentito siempre me hace sentir que la casa está aún más acogedora. Esta receta, bueno, pues es la típica que hacía mi madre. A veces le pongo garbanzos, otras veces no. En la de hoy lo voy a hacer todo igual, pero sin ponerle los garbanzos. Y la verdad es que, pues eso, con poquito se hace un caldo estupendo. Como veis, la receta es súper sencilla. Yo le pongo un muslo contra muslo de pollo, le pongo unos huesos de ternera, zanahoria, apio, puerro, le pongo patata, sal al gusto y todo eso, bueno, pues le pones el agua y yo normalmente lo pongo que vaya hirviendo un poquito para quitarle todas esas impurezas que la carne va soltando. Una vez ya le he quitado todo eso, lo que hago es que cierro la olla a presión, ya sabéis que yo lo hago en la Instant Pot, y lo pongo 20 minutos y luego, pues bueno, como siempre el caldo se reduce un poquito, pues lo vuelvo a rellenar con un poquito de agua y sale un caldo estupendo. Yo os lo aconsejo que lo hagáis porque es un puchero muy sencillo, pero muy, muy nutritivo. Y mientras se hace el puchero, pues voy a repasar el baño de cortesía. Una pequeña tarea como limpiar el lavabo, el espejo, el inodoro, los utensilios, para que todo esté listo y ordenado, para que cuando alguien lo necesite, pues bueno, pues esté limpio. Yo no lo suelo utilizar mucho, la verdad, pero bueno, tiene que estar siempre limpio. Esos detalles siempre cuentan para mantener la casa, pues eso, limpia y acogedora. Y bueno, pues lo que os quería comentar, aunque no tengo el porqué, pero bueno, lo voy a aclarar. Entiendo que a veces puede parecer que paso mucho tiempo limpiando, pero para mí
Cada tarea es una forma de cuidar lo que me rodea. No es solo mantener la casa limpia, es crear un ambiente que me permita sentir paz y armonía. La limpieza no es solo una obligación, sino una oportunidad para hacer que cada rincón sea un reflejo de cómo me importa mi hogar y mi familia. Todos tenemos nuestras formas de disfrutar y de cuidar lo que amamos. Y os digo sinceramente que esta es la mía, hacer hogar. Así que como me dijo una de vosotras que le encantó esta palabra, dice, te la voy a copiar, me la hago mía. Pues sí, cuando nos pregunten a las amas de casa que qué hacemos, pues podemos contestar eso, que nosotras hacemos hogar. I really need someone to tell me how long I've been sleeping for. I couldn't tell you where I am. Probably been here before. Oh, it feels just like an illusion, and everything's moving without any motion. And all that I want is some explanation to this. Some explanation to this. Oh, it feels just like Y bueno, pues ya han pasado los 20 minutos y esto ya está casi listo. Le voy a añadir un poquito más de agua, luego cuando ya esté listo pues cuelo el caldo y le añado unos fideos. Y eso, pues nosotros nos lo comemos junto con la carne y las verduras que están, bueno, pues eso, buenísimas. Este puchero realmente reconforta y es ideal para estos días fríos y lluviosos. Y ya después por la tarde pues me tomo un ratito para mí, disfruto de un buen momento de lectura y desconexión y bueno, pues con mi fiel compañero que ya sabéis que él, mirad, o sea, no me deja
Ni a sol ni sombra. Es increíble el amor que me tiene y yo a él, por supuesto. Así que nada, pues voy a aprovechar un ratito para relajarme antes de que sea la hora de ir a recoger a mi hija y ponerme con la cena. La verdad es que estos pequeños momentos de calma son los que me recargan para seguir con el día a día. Baby, you can turn the rain into gold. I couldn't stop, always messing around, but that has changed now. That has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now. That has changed. Baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. Y ya pues para la cena, como veis, una cena muy ligera. Salmón con unas verduritas en papillote. Me encanta ponerle también cardamomo porque le da un sabor delicioso y diferente. La verdad es que es una opción muy sencilla, saludable y perfecta para terminar el día de forma ligera pero sabrosa. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Así termina otro día, entre pequeñas tareas que hacen que el hogar se sienta más nuestro. A veces en lo cotidiano es donde encontramos la verdadera belleza. En esos momentos sencillos como preparar una comida, leer un libro o simplemente descansar. No importa que no todos los días sean perfectos, porque no lo son. Lo importante es encontrar el valor y la paz en lo que hacemos. Gracias por acompañarme un vídeo más y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!